Buen día. Nuestro proyecto de grado lleva por título Análisis del control interno, administrativo y contable en el sector de la construcción de la ciudad de Bucaramanga. Está conformado por Susan Lizeth Benavides Riapira, Juliet Paola Ruiz Navarro y quien les habla, Mayra Alejandra Alvear Márquez. Nuestro director, el magíster Álvaro López Carvajal, y nuestro trabajo de grado es para obtener el título como contador público. Descripción del trabajo de investigación. Planteamiento del problema. El control interno administrativo y contable se ha incrementado en diversas órdenes de aplicación y en diferentes empresas debido primordialmente a los problemas que se presentan por corrupción y fraude detectado en las diferentes organizaciones, ya sean grandes o pequeñas, nacionales e internacionales, entregando así las responsabilidades al contador, al auditor interno o externo. Ahora es importante incluir a los directivos y al personal administrativo en general de la compañía, independientemente en el sector económico en que se encuentre. La implementación de un adecuado control interno administrativo y contable mejora en general los procesos de la empresa. Por ejemplo, para mayor eficiencia en las operaciones de la entidad, el aumento de la confianza en la información entregada por los contadores y auditores en los procedimientos legales que deba asumir la organización. Ahora bien, para este control que cumpla su propósito de manera eficaz, es necesario que se involucre todo el personal directamente partiendo desde la dirección en adelante para poder adoptarlos en todos los departamentos de la compañía. El presente estudio se realiza un análisis del control interno administrativo y contable en el sector de la construcción de nuestra ciudad Bucaramanga, con el propósito de iniciar la realización de un diagnóstico de la forma como se está realizando en estas organizaciones, para lograr una mayor autenticidad en los estados financieros, por medio de una revisión en fuentes secundarias que suministren las pautas entregadas por estudios del tema. Nuestra pregunta de investigación: ¿por qué es importante el análisis del control interno, administrativo y contable en el sector de la construcción de nuestra ciudad de Bucaramanga, con el logro de mayor autenticidad en los estados financieros? Justificación. Es importante desarrollar este trabajo en la medida en que analicemos el control interno en la parte administrativa y contable en las empresas. Especialmente nos estamos enfocando en las de construcción en nuestra ciudad de Bucaramanga. Transcienden la garantía de la organización para buscar el logro de los objetivos consignados en la misión y desarrollados a partir de las acciones que puedan ingresarse en la entidad, logrando la eficiencia para mejores controles y también por los beneficios de la gestión de las organizaciones modernas en las empresas, formas modernas privilegiadas en las empresas. En esta reflexión sobre la importancia del control en las organizaciones modernas, el estudio de Echeverry y Gómez 2018 nos conduce en la necesidad de un adecuado control interno como parte importante de una entidad bien organizada para la verificación de una información y una operación eficiente, como elemento de control y consulta de la gestión y vigilancia, además institucionalizado por la prevención de los riesgos propios del funcionamiento de cualquier corporación en el sector donde haga presencia y cumpla con los lineamientos que se consignaron en la misión de forma menos compleja. Objetivos. Nuestro objetivo principal es analizar el control interno administrativo y contable en el sector de la construcción de Bucaramanga para mayor autenticidad en los estados financieros de estas empresas. Tenemos objetivos específicos, está compuesto por 3.
Primero, determinar la forma como se realiza el control interno administrativo y contable en las empresas de la construcción en Bucaramanga por medio de una entrevista para el diagnóstico del sector. Examinar fuentes secundarias para la fijación de pautas en el control interno y administrativo en las organizaciones. Y tercero, proponer un instructivo que presente la forma de realizar el control interno administrativo y contable en las empresas del sector de la construcción para una mayor autenticidad en sus estados financieros. Control interno administrativo. ¿Qué es el control interno? Son las acciones que están tomando ahorita las organizaciones modernas relacionadas con la parte financiera de la empresa para la obtención de resultados y la toma de decisiones encaminada a mejorar los logros corporativos de la empresa. Existen dos clases de control, hay el administrativo y el contable. En el administrativo relaciona los planes que tiene la organización para adelantar con eficiencia las políticas establecidas, los aspectos relacionados con la capacitación del personal, el control de calidad y todo lo que tiene que ver con la parte financiera de la empresa. El control contable. Bueno, el control contable relaciona todo el movimiento contable de la empresa, el tema de los activos, los registros operacionales contables y la manera en la que se reportan los informes financieros y se reconocen los movimientos contables de la empresa. Es decir, el control interno administrativo se enfoca más hacia la parte del personal, la capacitación del personal, y lo contable, las contabilizaciones, cómo se deben llevar adecuadamente. Bueno, en el sector de la construcción de Bucaramanga, en los últimos años, ha implementado un alto porcentaje de empleos directos e indirectos, ¿sí? Se puede decir que es el tercer ítem en cuanto al índice de producción a nivel Santander, el sector de la construcción. En esta diapositiva podemos darnos cuenta que nuestro sector de la construcción que estamos exponiendo comprende la tercera fuerza a nivel Santander en cuanto al tema de empleo, empleabilidad. Por ejemplo, en los años 2012 al 2016 ha tenido un aumento de más o menos 1.5% en la participación del Producto Interno Bruto en Bucaramanga y Santander. Tenemos dos factores de control interno. Tenemos el COSO y el COSO. El COCO es el sistema o el factor de control interno donde supervisa los riesgos internos y externos de la organización, las políticas y los apoyos objetivos, la libertad de actuación de trabajadores con lineamientos y la medición de indicadores de desempeño. En cambio, el COSO va más enfocado a la eficiencia en las operaciones, en la confiabilidad de la información financiera y contable que está arrojando la empresa y el cumplimiento de las normas fiscales de la organización. Por otro lado, tenemos un modelo estándar de aplicación, en este caso se llama MESI. ¿Qué es el MESI? Es un modelo donde podemos aplicar el control interno aplicándolo a entidades del Estado en la parte de autocontrol, autogestión. Este MESI involucra control, estrategia, evaluación para las empresas. Diseño de la investigación. La metodología que se utilizó tiene un enfoque cualitativo. Este enfoque usa planteamientos abiertos que se describen desde los antecedentes y marco teórico, desarrollando diversas teorías que van enfocando desde diferentes ópticas el objeto de investigación, de forma que usa criterios muy amplios para consolidar los objetivos planeados para solucionar el problema planteado. En este método los resultados se extraen de los datos consultados en las fuentes primarias. Para este caso, las empresas del sector de la construcción en Bucaramanga, elegidas a juicio y conveniencia de nosotros los investigadores,
a las que se les aplicó el instrumento de entrevista basado en el método de Likert y se determinó para 20 empresas que respondieron los interrogantes sobre control interno, administrativo y contable en su interior. Desarrollo del trabajo. El propósito de esta encuesta es determinar la forma como se realiza el control interno administrativo y contable en las empresas de la construcción en Bucaramanga. Se aplicó un cuestionario de 7 preguntas de orden administrativo y 7 preguntas de orden contable. Dentro de esta tabla podemos evidenciar las 7 preguntas de orden administrativo que se hicieron a las 20 empresas y su calificación. A continuación vamos a ver el análisis de cada una de las preguntas. La primera pregunta de orden administrativo. ¿En la empresa están debidamente separadas y asignadas las responsabilidades acorde al manual de funciones? El 65% de los entrevistados está de acuerdo con esta interrogante y el 20% está totalmente de acuerdo con que en la organización se separan y asignan las responsabilidades, acorde al manual de funciones. Únicamente el 5% está en desacuerdo y un porcentaje restante del 10% se considera neutral en esta cuestión. De forma que es muy alto el porcentaje total del 85% que en el sector de la construcción están de acuerdo o totalmente de acuerdo con las que en la entidad se presenta la separación y asignación de funciones de los trabajadores. En la figura número 2 podemos evidenciar la segunda pregunta. ¿Las funciones y deberes de cada trabajador están establecidas debidamente y asignadas a cada unidad? El 70% de los entrevistados está de acuerdo con que en la empresa las funciones y deberes de los trabajadores se asignan a cada unidad o departamento. El restante, el 30%, está totalmente de acuerdo con esta interrogación. De forma que en el segmento se presenta una muy buena asignación de trabajadores a cada departamento al cual pertenece o ha sido asignado en el proceso de reclutamiento y selección. En la pregunta número 3, considera que cada trabajador tiene asignadas las funciones y responsabilidades acorde a sus capacidades. En este interrogante la percepción está muy dividida. El 35% se declara neutro frente a esta cuestión. La principal razón que aducen es la necesidad de involucrar trabajadores a procesos diferentes a los que regularmente adelantan, porque se presentan emergencias de incapacidades o ausencias que deben ser cubiertas con empleados de otros departamentos. Un 40% está de acuerdo y el 25% totalmente de acuerdo con que los trabajadores se asignan a un departamento y en ese mismo deben cumplir todas las labores y tareas diarias sin importar los inconvenientes que puedan llegar a presentarse. En la pregunta número 4, ¿las transacciones contables se ejecutan de acuerdo con la autorización general de la administración? En esta pregunta se presenta un 100%, de acuerdo con el 50% y totalmente de acuerdo con el restante. De forma que una regla muy importante en el segmento de la construcción es la relacionada con ejecutar todos los procedimientos contables conforme a los lineamientos emanados desde la gerencia para el cumplimiento de los controles administrativos en estas organizaciones. En la pregunta número 5, el acceso a los bienes de la empresa solo se realiza con la autorización de la administración. Un aspecto muy delicado en el control administrativo se relaciona con el manejo de bienes y activos de la empresa como vehículos, dinero en efectivo o maquinarias, que deben contar con autorización expresa del personal directivo o de gerencia para acceder a ellos. El 35% de los entrevistados está de acuerdo y el restante 65% está totalmente de acuerdo con la necesidad de una autorización para acceder a los activos de la compañía. En la pregunta número 6, en el control interno financiero, la responsabilidad recae sobre el funcionario encargado de la dirección financiera. En ese apartado es en el que se determinaron mayores problemas de acuerdo a la entrevista, debido a que el 5% están totalmente en desacuerdo con que la responsabilidad del control financiero recae sobre un funcionario encargado de este puesto,
lo que presenta inconvenientes de compromiso con esta gestión. Otro 5% se declara neutro y afortunadamente el 90% de los entrevistados, 55 están de acuerdo y 35% totalmente de acuerdo con la responsabilidad sobre el encargado de la parte financiera en los asuntos de finanzas de la corporación. Y en la pregunta número 7 del orden administrativo, todas las operaciones y transacciones en la empresa cumplen los procedimientos de planeación, organización, dirección y control. El 15% se declara neutro en esta pregunta, primordialmente porque la carga operativa en ocasiones no permite que los procedimientos de la entidad tengan los 4 ítems que recomienda la planeación estratégica de planear, organizar, dirigir y controlar. Un 60% está de acuerdo con la interrogación y el restante 25% se encuentra totalmente de acuerdo con que los procesos de la empresa cumplen los lineamientos de la planificación de las estrategias en las organizaciones competitivas que están de cara al mercado. En general es muy buena la percepción en el sector de la construcción y de acuerdo a las 20 organizaciones entrevistadas sobre el control interno administrativo, fundamentalmente en aspectos relacionados con la ejecución de las transacciones contables, las cuales en el 100% de los casos se ejecutan de acuerdo con la autorización general de la administración. Del mismo modo, existe una muy buena percepción en el tema de asignación de funciones de acuerdo a los manuales de funciones y a las normas establecidas por la entidad. En los factores que se encontraron algunas falencias tiene relación con el control interno financiero, en el cual no en todos los casos la responsabilidad recae sobre el funcionario encargado de la dirección financiera. También en el cual las operaciones y transacciones de la empresa cumplen los procedimientos de planeación, organización, dirección y control. Sin embargo, su percepción es buena. En la siguiente tabla pueden evidenciar las 7 preguntas de control contable que se realizaron en las 20 empresas del área de la construcción en el sector de Bucaramanga. En la pregunta número 1 del área contable, las transacciones se registran de conformidad con las políticas contables de la organización. El 100% de los entrevistados se considera de acuerdo o completamente de acuerdo con el hecho de registrarse las transacciones conforme a las políticas contables y financieras de las respectivas corporaciones. El 55% afirmando que están de acuerdo y el restante están completamente de acuerdo con la interrogación. En la pregunta número 2, los asientos contables se realizan para controlar la obligación de responder por los recursos de la empresa. Únicamente el 5% es neutral en esta interrogante. El restante, el 95% está de acuerdo o totalmente en acuerdo con la obligación de responder por los recursos de la empresa desde los lineamientos contables. En la pregunta número 3, los registros contables se comparan periódicamente con los activos. Ejemplo, inventarios, arqueos de efectivo, conciliaciones bancarias, entre otros. Las empresas del sector tienen falencias en el arqueo de los activos contra lo registrado en los libros. El 10% está en desacuerdo con este interrogante, de forma que no realizan periódicamente arqueos contra lo relacionado en los asientos. El 20% es neutral en la afirmación. Sin embargo, el 35% está de acuerdo y el restante 35% se encuentra totalmente de acuerdo con la realidad de confrontar activos físicos contra registros contables. En la pregunta número 4, los procedimientos diseñados para encontrar irregularidades son ejecutados por personas distintas a quienes las llevan a cabo. Uno de los inconvenientes de cuidado en las compañías es la no separación de las personas que realizan los procedimientos, en este caso contables, y quienes están encargados de controlarlas. Es lógico que la persona no descubre estas irregularidades de la forma certera y clara, conforme a los lineamientos del control interno, por no verse inmerso en problemas de diverso orden. El 5% está en desacuerdo en este interrogante, el mismo porcentaje totalmente de desacuerdo. El 40% se declara neutral y el restante 25% está de acuerdo y otro 25% está totalmente de acuerdo. En la pregunta número 5 de orden contable,
Las operaciones contables son ejecutadas o autorizadas por personas que están dentro del límite de su responsabilidad. Los manuales de funciones, aparte de tener las labores de cada cargo, incorporan las responsabilidades que cada empleado debe asumir frente a sus labores diarias. Por tanto, deben estar involucradas en estos documentos en las compañías. El 30% se declara neutral en este interrogante, el 40% está de acuerdo y el restante está totalmente de acuerdo con que las responsabilidades del trabajador se asuman en los límites de lo estipulado en la documentación construida. En la pregunta número 6, ¿los estados financieros se preparan de conformidad con el marco de información financiera que tiene establecido la empresa? Asumir la información acorde a los lineamientos corporativos es de mucha importancia para que los departamentos de la empresa formen parte de la planeación estratégica general. El 100% está de acuerdo con este interrogante, un 55% de acuerdo y el porcentaje del 45% totalmente de acuerdo con esta interrogación. En la pregunta número 7, ya la final, ¿cree que la auditoría interna se realiza de forma responsable y eficiente en la empresa? El 5% está en desacuerdo, el 15% es neutral, el 55% está de acuerdo y el 25% totalmente de acuerdo con el interrogante sobre la auditoría interna, al preguntar si se realiza de manera eficiente o no en las compañías del sector de la construcción en Bucaramanga. La auditoría interna contable en las empresas del sector de la construcción se realiza en términos generales de manera responsable. Sin embargo, se debe centrar la atención en dos factores. Primero, que los procedimientos para encontrar irregularidades sean ejecutados por personas diferentes a quienes los llevan a cabo diariamente. Y segundo, comparar periódicamente los registros contables con los activos físicos. En menor proporción, la necesidad de realizar de manera eficiente y generar el control interno en estas organizaciones. Instructivo para realizar control interno administrativo y contable en las empresas del sector construcción. Se presentan las fases para implementar el control interno en las empresas del sector de la construcción y posteriormente se describe el instructivo del sistema de control interno para estas organizaciones, teniendo en cuenta lo referenciado en la entrevista diseñada con los directivos y la consulta que se realizó en fuentes secundarias y especialistas del tema. Cada uno de los componentes incluye las recomendaciones de las falencias encontradas y reseñadas en la tabulación y descripción del instrumento, y se describen en las siguientes tablas. Fase número 1. Fomentar una cultura de control en la empresa. Se debe capacitar a cada empleado y a cada departamento en sus lineamientos. Fase número 2. Recopilación de datos al interior. Debe ir con descripción de labores, tareas, procesos formales o informales. Fase número 3. Clasificación de la información. Se debe ordenar la información recolectada. Fase número 4. Diagnóstico de la gestión a través de la información disponible. Fase número 5. Revisar bajo las normas legales. Fase número 7. Evaluar el control interno. Esto con el aporte de cada uno de los miembros. Fase número 7. Implementación. Se implementa en cada una de las áreas de la empresa. Y fase número 8. Evaluación de indicadores. Automatizar los indicadores para un mejor control. Estas son las fases para implementar el control interno. Ahora bien, vamos a ver las fases del instructivo de sistema de control interno administrativo y contable. Primero, mecanismos de control. Integridad y ética de los componentes de la empresa. Estructura. Línea de autoridad. Responsabilidad. Deben haber responsabilidades de cada cargo en la empresa. Asimismo, un compromiso del trabajador en la elaboración de bienes y servicios de cara al mercado. También incluye la responsabilidad de supervisión del control interno administrativo. Segunda, evaluación de riesgos. Debe haber relación de activos importantes para la compañía. Hay que evaluar el riesgo de fraude. También identificar y analizar los cambios en las normas. Identificar y analizar riesgos.
todos los riesgos. Actividades de control. Selección y desarrollo de las actividades de control. Las actividades de gestión deben estar acompañadas de las de control para verificar el cumplimiento de las actividades acorde a los lineamientos. Implementación a través de políticas y procedimientos. Información relevante. Para controlar los recursos de la compañía y los inventarios, debe que verificarse lo escrito en libros con lo físico. Y selección y desarrollo de controles sobre la tecnología, estableciendo manuales de procedimientos e instructivos de control de los procesos como arqueos, conciliación, revisión de inventarios, entre otros. Fase número 4, información y comunicación. Comunicación externa y comunicación interna. Crear un plan de comunicaciones tanto para el cliente interno como externo y con todos los grupos de interés de la empresa de forma oportuna y eficiente. Monitoreo y supervisión. Evaluar. Evaluación y comunicación de deficiencias. Controlar y comunicar los inconvenientes y deficiencias encontradas en los procedimientos. Y evaluar continuas e independientes. Se debe evaluar el control interno desde la misma empresa para el fortalecimiento del mismo. Conclusiones. En la entrevista con diversos empresarios se puede concluir que las empresas pequeñas llevan un adecuado control interno en sus procesos. En cuanto a las empresas grandes, se hace necesaria la incorporación de un departamento exclusivo para el control interno, porque los procedimientos son mayores. El control interno en las organizaciones modernas lleva incorporadas otras herramientas de gestión que, si no están establecidas, deben ser diseñadas por el cumplimiento de sus políticas. Por ejemplo, se hace necesaria la inclusión en las empresas el manual de funciones y procedimientos, que incluya también las responsabilidades del puesto de trabajo. Adicionalmente a esto, establecer políticas sobre procesos y procedimientos que involucren toda la empresa para una eficiente gestión del control interno dentro de la empresa. El instructivo de control interno diseñado lleva implícito todos los mecanismos de control como parte inicial. La evacuación de los riesgos propios de cada negocio y de cada segmento, sobre todo en las normas y aspectos legales, las actividades de control de todos los procedimientos y finalmente la comunicación para los grupos de interés de la empresa y el monitoreo y supervisión de estas herramientas. Nuestro proyecto de investigación tuvimos como resultados que se logró todo lo planeado en el anteproyecto, debido a que inicialmente con la entrevista a los diferentes directores o empleados de las corporaciones involucradas en el segmento de la construcción, ha sido posible determinar los avances del control interno administrativo y contable, pero fundamentalmente se establecieron falencias las cuales se describen en el instructivo final de nuestro proyecto de grado. La revisión de fuentes secundarias permite que el aporte de especialistas en el tema, fundamentalmente contribuyendo para el diseño, los vacíos que existen en diversas corporaciones, la importancia del control interno, sus objetivos y además aportes interesantes que entregan una base para poder desarrollar el instructivo final, diseñados para las empresas del sector de la construcción en nuestra ciudad de Bucaramanga. Hay unas recomendaciones para futuros proyectos. Los futuros trabajos que se realicen sobre el control interno administrativo y contables en las organizaciones deben relacionar o hablar sobre sanciones que se hayan aplicado o una investigación sobre multas más recurrentes por la no incorporación de un adecuado control interno en los procesos de una empresa. Es pertinente la realización de un trabajo que explícitamente incorpore todas las herramientas basadas en el TIP, que puedan ser incluidas eficientemente en el sistema de control interno, administrativo y contable en las empresas de los diversos sectores de la economía. Los entornos virtuales
de aprendizaje han sido incorporados a todas las áreas del saber. Es valiosa la conclusión de estas herramientas para la incorporación de esos espacios de aprendizaje que permitan la intersección, la práctica de ejercicios relacionados con el control interno, las cuales se pueden desarrollar en tiempos sincrónicos o cuando el estudiante y el docente puedan hacer el espacio, ¿sí?, para estas actividades. Mil gracias a todos por su atención.